Buenos días a todos. El título de la ponencia de la instrucción a la operación es muy sencillito. Esta no va a ser una charla técnica o compleja. Primero me voy a presentar. No sabía que iban a poner mi imagen en directo junto con la foto de hace 20 kilos, pero bueno, eso no lo esperaba. Soy el teniente coronel Pizarro, jefe de la sección de instrucción y adiestramiento del Estado Mayor del Mando Conjunto de Ciberespacio. Anteriormente, ¿dónde he estado? He estado de jefe de operaciones en el Centro de Excelencia de Ciberdefensa de la OTAN, en Tallin. He estado también anteriormente, cuando esto era mando de ciberdefensa y no de ciberespacio, jefe de coordinación. He pasado por la Unidad Militar de Emergencias, he pasado por OTAN, por la sección de planes del Grupo CIS, y he pasado media vida en guerra electrónica, que me ha dado una visión tanto de la instrucción como de los aspectos doctrinales de ciberespacio un poquito más amplia. Empezamos por lo que vamos a ver aquí. Voy a dar el propósito de esta ponencia, la relación que tenemos entre la instrucción y el combate, el instruir y el combatir. Hablaremos de qué debemos instruir, luego de cómo debemos hacerlo y unas conclusiones breves. Empezamos por lo primero. Si esto saqué, no sé qué pasa con... El propósito, ¿qué hemos venido a hacer aquí? ¿Por qué va a perder nadie media hora escuchándome hablar de algo que además, veremos, no es algo complicado ni algo desconocido? A lo que venimos. No vengo a dar información nueva, vengo a dar algo en que pensar. Vamos a pensar en lo que hacemos, en cómo instruimos, vamos a pensar en cómo estamos instruyendo operaciones, vamos a pensar en qué deberíamos estar instruyendo, o sea, si estamos aprendiendo lo que realmente necesitamos, y vamos a pensar en cómo hacerlo, o sea, cómo lo hacemos y cómo deberíamos. Nada de esto va a ser nuevo. Todo el mundo sabe esto, pero mucha gente, muchos, y lo admito yo también, no pensamos en ello cotidianamente. Hay cosas en las que no pensamos. Lo que no vengo a hacer, lo primero, a señalar los errores de nadie. No voy a decir a nadie qué está haciendo mal, qué puede hacer. Sí, utilizaré alguno mío, voy a confesar errores que cometemos, pero no vengo aquí a poner color a nadie, que nadie piense que se le está diciendo cómo hacer las cosas. Y eso es lo siguiente. No voy a decirle a nadie cómo hacer su trabajo, pero sí espero darles en qué pensar para que ustedes mismos vean en qué podrían mejorar, cómo instruyen o cómo adiestran. Así que pasamos a la instrucción y el combate. O sea, estamos hablando de que instruimos para combatir. No instruimos porque nos aburrimos, porque perdemos el tiempo, sino con un propósito, que es estar preparados para el combate que viene después. Entonces, ¿cómo hacemos esa instrucción? En principio, como el título de la ponencia dice, vamos de la instrucción a la operación. Entrenamos para lo que vamos a necesitar y luego hacemos lo que hemos preparado. Este principio es conocido, el entrena como combates. Se supone que debemos hacer nuestra preparación lo más parecido posible al combate que vamos a tener después. La realidad, lo hacemos así. En esta ponencia voy a hacer muchas preguntas. Voy a hacer preguntas para que cada uno se haga la pregunta a sí mismo. ¿Realmente hacemos esto? ¿Estamos instruyendo cómo combatimos? ¿Pensamos en la instrucción y a la operación? La realidad, ya que tengo una cita del almirante Grace Hopper, de Estados Unidos, la realidad es que nos da alergia el cambio, nos da miedo el hacer cosas nuevas, nos da miedo cambiar la forma de pensar de siempre. Entonces, a la hora de instruir, ¿realmente estamos pensando en ese combate futuro, estamos haciendo las cosas como debemos o estamos haciéndolo como siempre? Porque la realidad es que los ejercicios que hacemos, ciberejercicios, tenemos recursos limitados. Y bueno, vamos a hacerlo como serían realmente en la operación. Eso sale muy caro, no podemos. Tenemos ejercicios establecidos que ha costado muchos años y mucho esfuerzo preparar. Y una vez establecido, cambiarlo cuesta mucho y tendemos a seguir haciendo el mismo ejercicio una y otra vez. Son complejos. Cualquier cambio que metamos va a afectar a todo y en ciberespacio más todavía. Y siendo, como es esta institución, el ejército, es una institución que tiene una inercia tremenda. Entonces, para hacer cualquier cosa nueva, para hacer cualquier cosa realmente enfocada a esas operaciones y que no hayamos hecho antes, tenemos que vencer una inercia. Entonces,
¿Cómo realmente instruimos? Instruimos vamos, como decía la ponencia, de la instrucción a la operación, es decir, hacemos esa instrucción para hacer correr esa operación, o de la operación a la instrucción, y es donde voy a ir contrario al título de mi ponencia. De la instrucción a la operación es lo que hacemos. Primero instruimos y luego combatimos. Pero de la operación a la instrucción es como debemos pensar. Tenemos que pensar en qué operación vamos a hacer, contra quién, qué vamos a combatir, a quién vamos a tener enfrente, y entonces con eso es con lo que tenemos que diseñar nuestra instrucción. Es decir, tenemos que pensar al revés de cómo actuamos. Pensamos en un sentido y actuamos en el otro. ¿Por qué? Porque lo que estamos intentando es que al final lo que hagamos sea lo que hemos aprendido, no tener que improvisar. Así que, si sabemos instruir, ¿qué tenemos que instruir? ¿Cuál es ese combate futuro, esa guerra para la que nos estamos preparando? ¿Y cómo saber qué tenemos que instruir? Voy a citar a Winston Churchill. Esta es una cita que le he oído en muchísimos sitios. He conseguido encontrar la cita original, porque siempre se dice, los ejércitos siempre están preparados para luchar su última guerra. La cita original es esta, que es que en Gran Bretaña se cuenta como un chiste, que el Ministerio de la Guerra, entonces se llamaban de la guerra y no de defensa, siempre está preparándose para su última guerra, no para la siguiente. Eso es cierto, y además es justificable. Nos preparamos para la última guerra porque es la que conocemos, es la que hemos vivido y de la que tenemos lecciones. Entonces, en ciberespacio, en operaciones de ciberespacio, ¿cuál ha sido nuestra última guerra? Para la que, si no nos descuidamos, es para la que nos estamos preparando. ¿Cuál fue la última guerra en la que combatimos? Uno mira y dice, estuvimos en Afganistán. En Afganistán es la última guerra de cierta envergadura en la que hemos combatido. Pero uno mira Afganistán, yo miro Afganistán y no estoy viendo la ciberguerra aquí. Esta fue nuestra última guerra, fue la última guerra para muchos ejércitos, pero lo que tenemos que preguntarnos es, ¿cuál fue nuestra última ciberguerra en la que combatimos nosotros? Y esa no es Afganistán. Nuestra última ciberguerra ha sido la famosa zona gris. Este caballero en algunos círculos no necesita presentación, pero aquí no todo el mundo lo conoce. Valery Gerasimov, creo que el nombre ya le puede sonar a alguno más, sobre todo los acontecimientos recientes en Ucrania. Se le da crédito como originador de la aproximación doctrinal, lo que se llamó la doctrina Gerasimov, esa guerra híbrida, ese uso de la zona gris, es donde las acciones no son directas, las acciones son a todos los niveles, a niveles tanto militar como político, de comunicación y, por supuesto, en ciberespacio. Esa es una guerra que se libra bajo el umbral del conflicto. Nadie lo quiere llamar guerra, pero lo cierto es que es un ataque con intención de causar daño y de causar cambios políticos. Está muy basada, muy centrada en la información y la percepción. Estamos intentando en esa guerra defender infraestructura crítica, no porque alguien la esté atacando o destruyendo, sino porque hay gente que está preparándose para poder neutralizarla si llegara el caso. Nuestra infraestructura crítica, a través del ciberespacio y de otros medios, la estamos defendiendo no porque la ataquen, sino porque están preparándose para atacarla. Y es un tipo de guerra, esta ciberguerra, que tiene dos modelos muy distintos. El modelo nuestro y el modelo de nuestros adversarios. Nosotros modelamos estas acciones en un principio de restricción. Si no sabemos si algo se puede o no se puede hacer, por si acaso no lo hacemos. No sabemos si esto es legal o no, por si acaso la respuesta es no. Nuestro adversario trabaja con un modelo completamente opuesto. Si algo es una zona gris de legislación, de doctrina, y no se sabe si se puede hacer o no, por si acaso lo hacen y ven si sale. Son dos modelos muy dispares que crean una asimetría en cómo se libra esta guerra. Y esa es nuestra última ciberguerra, no solo la que hemos librado, es la que estamos librando ahora mismo. Esta es una guerra en la que estamos. Sé que la palabra guerra no es muy políticamente correcta, podemos llamarlo conflicto, pero estamos combatiendo aquí, en esta zona. Ahora bien,
¿Va a ser esta la próxima guerra? Estamos cayendo en lo mismo del Ministerio de la Guerra. Esta es nuestra última guerra. Es la próxima. ¿Cuál va a ser la próxima? La próxima ciberguerra solo podemos adivinar. Nadie tiene la bola de cristal, así que vamos a especular. ¿Nos preparamos para más de lo mismo? La primera respuesta es sí. Sí. O sea, esta guerra híbrida va a seguir siendo una amenaza. ¿Por qué? Porque funciona, porque nos hace daño, porque seguimos todavía sin ser capaces de combatir eficazmente contra esto. Y mientras siga funcionando, seguirá existiendo. Pero va a ser eso y más, mucho más. Lo que viene, lo que podemos esperar que venga son operaciones de alta intensidad, o sea, combate real, combate cinético, que llamamos, con hostilidades declaradas. La disuasión en este conflicto es increíblemente importante. ¿Por qué? Porque este es un conflicto muy destructivo y lo mejor que se puede hacer es evitarlo. Y no estamos hablando ya de ciberguerra, estamos hablando de guerra en la que el ciberespacio va a ser un componente más. Me alegro que el ponente anterior ha mencionado los niveles de la guerra en las operaciones multidominio. Lo que vamos a hacer, lo que vamos a combatir, o es previsible que combatamos, son operaciones multidominio, en las que el ciberespacio es parte de una guerra de las de antes, letal. Entonces, sabiendo que eso es lo que vamos a tener que hacer, ¿cómo sabemos qué instruir para esa guerra que viene? Y aquí esta cita no es una cita literal, esta cita la oí yo hace muchos años en boca de John Keegan, el historiador militar. No he conseguido localizar la cita exacta, pero lo importante es el concepto. Napoleón decía que un general se debe estar haciendo siempre preguntas en el campo de batalla. El ¿y si esto ocurre? ¿Y si el enemigo ataca por aquí? ¿Y si mis refuerzos llegan tarde? Y cuando una de esas preguntas a ese general le haga sentir incómodo, ahí es donde la posición es débil, ahí es donde hay una vulnerabilidad, ahí hay un problema. Esa incomodidad de la pregunta es la que indica dónde está la debilidad de nuestra posición. Así que si queremos saber qué instruir, que tenemos que saber dónde tenemos debilidades, nos tenemos que hacer preguntas incómodas. Esas preguntas que no queremos hacernos, que nos preocupa hacerlo, nos preocupa no solo la pregunta, sino ¿y ahora cómo lo contesto? Eso es el principio de cómo sabemos qué instruir, haciéndonos preguntas. ¿Cómo? Lo primero, esa incomodidad, esa es nuestra guía. La pregunta primera que hay que hacerse es, ¿y si mañana tengo que combatir? Todos sabemos lo que ocurre los primeros días de una operación militar nueva, como pollo sin cabeza. O sea, realmente, cuando llega una emergencia, de repente todo es ¿y cómo esto no estaba listo antes? ¿Y cómo puede ser que no tengamos este recurso? ¿Cómo no sabemos hacer esto? Deberíamos. Si nos preguntamos ahora, ¿y si yo tengo que combatir mañana? Esa incomodidad, eso que empezaría yo a cabrearme con todo el mundo y decir, ¿cómo puede ser que esto no lo sepamos? Ahí, esa es la guía, ahí tenemos que instruir, donde esas preguntas nos hacen sentir incómodos. Los problemas, nunca ignorarlos. Esas preguntas incómodas, la gente, el primer instinto que tiene es, cuando una pregunta me hace sentir incómodo, es, uy, no, esto ya lo miraremos mañana. Ignorar los problemas, nosotros los podemos ignorar, nuestro enemigo no los va a ignorar, va a estar buscando dónde tenemos problemas para ir por allí. Si yo ignoro un problema, mi enemigo ya se encargará de prestarle atención. Un principio que todo el mundo sabe es sobre auditorías. Cuando una auditoría no encuentra ningún fallo de seguridad, es una mala auditoría. La realidad, si yo me hago preguntas y me encuentro cómodo, porque ninguna de las preguntas me hace sentir incómodo, no estoy haciéndome suficientes preguntas. Nunca en toda la historia de la humanidad un ejército ha desplegado con todo atado, bien atado, perfecto y sin ningún problema después. Eso no existe. Siempre hay algo en lo que no había pensado, algo que hubiera podido hacer mejor, algo que tendría que haber aprendido hace tiempo. Así que cuidado con la comodidad. Siempre va a haber alguien buscando nuestras debilidades. Lo mejor que podemos hacer es asegurarnos de que ese alguien sea yo, que las encuentre yo antes de que la encuentre mi enemigo. Y así es como sabré qué instruir, buscando mis puntos débiles, aunque sea incómodo admitirlos.
Lógicamente, hablar es fácil, pero para esto hay muchos obstáculos. No es tan fácil coger los puntos débiles y reforzarlos. Esto son cosas que he oído. Por ejemplo, el ritmo de las operaciones, las cinéticas, las de combate convencional y las ciberoperaciones, es muy distinto. No se puede hacer un ejercicio con dos ritmos tan distintos. Si no sabes hacer un ejercicio, ¿cómo vas a combatir una guerra? Pues lo vas a tener que hacer de verdad. ¿Vale? Muy bonito, pero lo vas a tener que hacer. Otra, eso no lo hemos hecho nunca. Esa es una frase tan peligrosa como es que esto lo hemos hecho siempre así. ¿Eso no lo hemos hecho nunca? Pues como lo tengas que hacer por primera vez en combate, vas a estar muy ocupado para hacerlo. No es el momento. La primera vez mejor que no sea cuando estamos en combate. Luego, nunca nos van a dejar hacerlo. Lo he oído. Eso no nos van a dejar hacerlo jamás. Hasta que les haga falta, hasta que lo necesiten. Y entonces nos lo pedirán. Y como sabemos que nos lo pedirán cuando vengan los malos momentos, entonces no estaremos preparados. Luego, no tenemos un procedimiento para esto. Igual, no lo hemos hecho nunca, pero si ni siquiera hay un procedimiento escrito, pues el que se quiere llevar el ordenador al combate para escribirlo en combate le va a costar más. El combate es muy mal momento para empezar a escribir procedimientos nuevos. Esto no son obstáculos a la instrucción. Estos son luces de alarma que se nos tienen que encender. Cuando oímos una frase de estas, tenemos un problema y tenemos que aplicar nuestra instrucción a ese problema. Entonces, ¿cómo? Si ahora ya sabemos el qué. Y el cómo, una vez más, no voy a dar nada específico, voy a dar principios generales, cómo debemos instruir para ciberoperaciones. Tenemos que recordar cosas que hemos olvidado. La primera, la instrucción es dura, y eso lo saben todas las unidades de combate del mundo, saben que la instrucción duele, que yo cuando estoy entrenando voy a cansarme, voy a sufrir. En ciber hemos tendido a olvidarlo. Trabajamos delante de un ordenador, todos nuestros ejercicios son bajo techo, son muy cómodos, y no nos hemos dado cuenta de que aunque estemos cómodos físicamente, la instrucción tiene que estirar y doler. Tenemos que estar haciendo cosas que nos cuesten. Si no estamos haciendo un esfuerzo, no estamos progresando. Y eso nos lleva al siguiente principio. Cuidado con el éxito. El ejercicio ha salido de maravilla. Todo el mundo sabía lo que tenía que hacer. Esto ha sido muy fácil. Si es muy fácil, no estoy ejercitándome. Si yo no he tenido problemas, no me ha costado algo, todo ha salido como estaba planeado, no he aprendido nada. Ya lo sabía. He perdido el tiempo. ¿Para qué he hecho un ejercicio si ya sabía todo lo que he hecho en el ejercicio? No me sirve. Y hay que tener en cuenta que tendemos, porque estamos en tiempo de paz, de cierta forma, a pensar en el ejercicio, las lecciones aprendidas del ejercicio, para que el siguiente ejercicio salga mejor. Señor, ese ejercicio no está para aprender a ejercitarme, está para aprender a combatir. Y yo, como jefe de lecciones aprendidas también en el mando, tengo que tener siempre presente que las lecciones que yo aprendo en un ejercicio no son para el siguiente ejercicio, son para la guerra. Que yo debo centrarme en qué he aprendido que me hará combatir mejor mañana. Eso es lo que tengo que intentar aprender, no cómo hacer que el ejercicio salga mejor el año que viene. Vamos a ver si esto... Entonces, esta forma de pensar, voy a dar un caso práctico, porque esto, sí, dice, bueno, estos son principios muy bonitos, ¿esto lo ha hecho alguna vez alguien? Sí, lo hemos hecho, el pensar de esta forma. El ejercicio cross swords, que se hace, no todo el mundo está familiarizado con él, es un ejercicio que lo realiza el Centro de Excelencia de Ciberdefensa de la OTAN, se hace en Tallinn, en Estonia, y es un ejercicio que en principio es de red teaming, de operaciones ofensivas. Es un ejercicio que siempre ha sido muy técnico, tremendamente técnico. Es un ejercicio en el que se ejercitan en penetración de sistemas, en atacar. Es multinacional, países tanto de OTAN como de fuera de la OTAN. Es un espectro muy amplio de países. Empezó al principio como un taller de instrucción para el otro ejercicio principal, que es el ejercicio Lock Shields del CCDCOE, para preparar al equipo rojo de ese ejercicio. Así es como empezó. Vamos a hacer primero un ejercicio de instrucción. Pero lo que entrena ahora son las operaciones ofensivas en el ciberespacio, ese ataque. Ese ejercicio, claro, era muy técnico, tenía una forma de desplegar. ¿En qué consistía? Pues consistía en un escenario que realmente ese escenario de guerra se usaba para dar ambiente. La gente a lo que le preocupaba era, la parte técnica era casi un capture the flag, era un ejercicio de capturar la bandera.
El hecho de que el ejercicio no sea OTAN y que no sea clasificado significa que ahí podía ir casi cualquiera, civiles y militares. Es un escenario de entrenamiento que atrae a todos. Y lo que se entrenan son esos equipos ofensivos en el ciberespacio. Pero como he dicho, es muy técnico. Entonces, esos equipos ofensivos del ciberespacio, que son equipos que nosotros tenemos, que supuestamente somos capaces de utilizar en la guerra, es lo que nos lleva a esta forma de pensar. Vamos a hacernos la pregunta incómoda, la que no queremos hacernos. Yo tengo esos equipos ofensivos en el ciberespacio. Y si los tengo que meter en una guerra, combate de alta intensidad, ¿cómo los mando? ¿Cómo doy órdenes a ese equipo metido en un combate en el que hay cañonazos, en el que hay unidades desplegadas, en el que va a tener que apoyar ya no la zona gris, esa seguridad, sino que va a apoyar operaciones militares? Y eso significa coordinar con esas operaciones. ¿Cómo mandamos ese equipo en una operación convencional? Cuando hice esta pregunta, 30 países se me llevaron las manos a la cabeza. Ocurrió. ¿Por qué? Porque cuando hice esta pregunta, ¿nos acordamos de esas luces de alarma? Todas estas son de este ejercicio. Esto es lo que me contestaron. ¿Cómo vamos a meter operaciones cinéticas a la vez que ciber si los tiempos son totalmente distintos? Eso no nos van a dejar hacerlo nunca. Entrenar un ejercicio de operaciones ofensivas multinacional con países de OTAN y de fuera de la OTAN, eso jamás me van a dejar hacerlo. Esto todo es clasificadísimo. No tenemos un procedimiento para esto. Si no lo hemos hecho jamás, todos los países, y me acerqué a muchos países a intentar vestir este ejercicio, me lo dijeron, si no tenemos un procedimiento. Y les dije, bueno, si esto no lo hemos hecho nunca, si esto no tenemos un procedimiento, lo que tenemos que hacer es, hazlo una vez, lánzate, a por ello. Sin procedimientos, sin instrucciones, sin haberlo hecho nunca, lo que tienes que hacer es hacerlo una vez y ver dónde falla. Atrévete, a por ello. ¿Qué hicimos? El nuevo ejercicio CrossSource cambió la receta. ¿Cuál es la receta para este nuevo ejercicio? Lo primero, se coge un equipo ciberofensivo, o sea, un equipo de estos, de los que tenemos que son técnicos, y lo ponemos bajo el mando militar, de un puesto de mando que nunca ha mandado un equipo ciber. Que ni el equipo ciber ha visto un mando militar, ni ese puesto de mando ha mandado jamás un equipo de ciber. Se les mete en una operación. Ese escenario ahora van a tener objetivos que atacar, van a tener tiempos que cumplir, van a tener seguridad que respetar. Ya están dentro de todas las limitaciones y las servidumbres de tener que estar en una guerra. Ya no es solo un capture the flag, vete en el sistema y a tu propio ritmo entras hasta que lo hackees. Ahora tienes que cumplir órdenes y tienes que apoyar a esa unidad en tiempo. Y les dejamos que sufran porque lo van a pasar mal. Esos que nunca lo han hecho, la instrucción tiene que ser dolorosa, van a sufrir. Aquí sufren. Y al sufrir aprenden, que es de lo que se trata. Lo que hemos venido es aprender, no que el ejercicio salga bien, que no va a salir bien, sino a que se aprenda. Y cuando se aprende, la próxima vez saldrá mejor, que es de lo que se trata. Entonces, esta es la receta. ¿Qué ocurrió? Pues los resultados son lo que cabía esperar. Llegamos allí con unos procedimientos que los habíamos escrito como podíamos, porque no lo sabía. Procedimientos más o menos adaptados a lo que esperábamos. Los procedimientos fallaron, nos la pegamos en el primer día. Pero claro, ese procedimiento falla y cuando veo dónde falla es cuando puedo empezar a corregirlo y hacer uno que funcione. La estructura que habíamos desplegado en el ejercicio era una estructura pesada, operacional. Lo que necesitábamos era un puesto de mando táctico, ágil. La estructura era demasiado pesada. Da igual, con la que tenemos aprendemos. Luego, el equipo sufrió. Ese equipo, ese puesto de mando, me tocó a mí mandarlo, estaba intentando hacer cosas que no había hecho nunca y trabajando sin parar para intentar corregir todos los problemas que tenían. Pero con ese trabajo empezaron a sincronizar las operaciones. Se logró lo que no se había hecho nunca, que era con un escenario técnico real, teniendo que penetrar el sistema real, sincronizar la operación en apoyo a una unidad convencional con precisión de segundos, de realmente, como en las películas, hay que apagar las cámaras justo para que entre el equipo. Eso es exactamente lo que el equipo hizo, sincronizando con una unidad de operaciones especiales. Lo lograron sincronizar. Y un efecto también de este ejercicio, ese equipo que juntamos de gente de todos los países, empezaron a cooperar naciones, que eso nunca se había hecho porque el ciberespacio es el único ámbito en el que no hacemos operaciones combinadas. Cada país hace la suya. Pues aquí juntamos
países y empezaron a cooperar y a sincronizar operaciones y a aprender unos de otros. El ejercicio llevó a eso, a que esos países hablaran de algo que no habían hablado nunca. Y al final lograron cumplir la misión. El ejercicio logró que esa misión que no se había hecho nunca, que le habían dicho que jamás nos dejarían hacer, salió, lo lograron. Ahora bien, ¿cómo lo hicimos? De una forma muy torpe, o sea, improvisando procedimientos sobre la marcha, corrigiendo la estructura y adaptándola, teniendo que meter oficiales de enlace donde no lo sabía, dándole otro trabajo a alguien. ¿Por qué? Porque esa instrucción dolía, estábamos estirando, estábamos sufriendo y estábamos aprendiendo. Y el resultado valió la pena. Este ejercicio ha iniciado conversaciones que no se habían tenido nunca antes. Ha roto algunos principios que la gente tenía asumidos y ha roto esos esquemas. Se ha probado que había cosas que sí se podían hacer. Hemos aprendido. La siguiente guerra, cuando venga esa guerra, ya tendremos algo aprendido, ya hay algo que haremos mejor. Con eso, estas son las conclusiones con las que quiero que nos quedemos. Y es que a la hora de instruir, si queremos saber cómo instruir para combatir, lo que tenemos es que pensar en la próxima guerra, no en el próximo ejercicio y no en la última guerra, sino en la que vamos a combatir. Tenemos que pensar en ella. Y pensando en ella, hacernos preguntas. Esas preguntas que no queremos pensar en ellas, ¿por qué? Porque nos van a dar trabajo, porque nos van a hacer sentir que no estamos preparados. Bueno, es que es verdad, es que no lo estamos. Si esa pregunta me hace sentir incómodo, es que no estoy preparado, me la tengo que hacer. Tengo que estar atento a esa incomodidad. Cuando algo me haga sentir mal, no es algo que tengo que ignorar, dejar para mañana, de esto que se encargue el siguiente, o esto, a ver, hay que hacer. El hay que hacer es un impersonal, no, tengo que hacer. Si yo estoy incómodo es porque yo tengo un problema, y ese problema, el día que haya una guerra, lo que voy a tener es muertos. Entonces, esa incomodidad me está guiando a dónde llevar mi instrucción. Y una vez aplique esto, lo que tengo que hacer es atreverme a adelante. Sé que el ejercicio sale bien todos los años, lo sabemos hacer, es maravilloso, pero hay que atreverse a cambiarlo, a que el año que viene, cuando yo me haga la misma pregunta, ya no me haga sentir incómodo o me haga sentir menos incómodo. Atreverme a lanzarme, porque si no, lo que haremos será seguir en un bucle de que todo sale bien, esa complacencia de ha salido de maravilla el ejercicio. Un ejercicio, si sale todo muy bien, eso significa que tenemos que cambiarlo. Hay que aprender al siguiente. Y no entrar en ese bucle de complacencia, sino atreverse a lanzarse al siguiente escalón. Y con eso, les agradezco mucho su atención y no sé si habrá alguna pregunta, porque esto no ha sido una charla con mucha información. Muchas gracias. Un aplauso. Gracias.